comenzamos a revisar la saga de Hellraiser en febrero de 2020. Desde ese año hasta ahora, cada cierto tiempo, por mi estabilidad mental, reseñamos una o dos películas de la saga por año, y ahora en 2023 será por fin que despediremos esta saga para darle paso a otras películas y a otras franquicias. Es bien sabido que ninguna entrega después de la primera logró igualar la calidad presentada en esa cinta, ni siquiera la segunda, que ya contaba con algunos problemas, y ni hablar de las demás que directamente perdían no solo la conexión con la historia original, sino que también perdían la conexión con su antecesora directa, lo que llegó a darnos Hellraiser Revelations, que es simplemente un bodrio. Entonces, 7 años después de esa historia, y de mano del director Gary J. Clive, que salió Hellraiser Judgment, la 10ª entrega perteneciente a esta saga, y es necesario decirlo, una película más para evitar que Dimension Films perdiese los derechos de esta historia, que por cierto, este tipo Gary fue el responsable del guión de su antecesora y está relacionado de una forma u otra con estas películas desde 1993, lo que no es una buena señal. En fin, como se podría esperar, y ya no es sorpresa, tenemos una película que busca meter como puede la mitología de los cenobitas con otros personajes y mezclando todo eso tratando de que tenga sentido de alguna forma. Pero mejor vayamos a verla para averiguar de qué fue capaz esta entrega de esta pobre franquicia tan maltratada. Advertencia, la siguiente reseña contiene spoilers. Apenas comenzar, tenemos una mano manipulando la configuración del lamento, mientras que escuchamos a Pinhead hablando de cómo en esta era tecnológica la humanidad parece satisfacer sus necesidades mediante ella, mientras que un compañero suyo con gafas oscuras le dice que ahora el pecado todavía existe, incluso siendo más perverso que antes. Sin after sin. So then those are the souls we shall seek out first. ¿De qué estás hablando, Mo? Tras eso, somos llevados con un vagabundo que recibe una invitación a través de una carta para ir a una casa en medio de la nada donde al tocar pese dado. Al despertar está atado en una silla y un personaje que conoceremos como el auditor le hace una entrevista sobre sus pecados, los cuales involucran a una niña. Cabe destacar que es la primera vez que se dice abiertamente que Dios existe. Jesus Christ. Heavens, no. Same city, completely different zip code. Usando entonces su sangre como tinta, van escribiendo sus pecados hasta que llega otro personaje, el asesor, que se come dichas hojas usando lágrimas de niños como condimento y después vomita, y el líquido que expulsa es tocado y analizado por 3 mujeres desnudas que son el jurado, quienes determinan culpable al tipo por sus crímenes, obteniendo entonces una recompensa. ¿Y cuál es este premio? Ser babeado por más mujeres semidesnudas, para después aparecer un bebote de donde sale una mujer en traje de dominatrix que lo corta hasta matarlo. Turbio y lo que quieran, pero ¿esto qué tiene que ver con Hellraiser? Y bueno, esta pregunta nunca será contestada porque vemos el título de la película para, ahora sí, ir a la historia principal de esta 10ª entrega de una saga que ha sufrido cada vez más. Tras lo que sea que haya sido eso, somos llevados con una rubia que está ebria y que es recibida a la luz de las velas en su departamento, y tras tontear un rato es golpeada por un extraño tipo vestido de negro. Acá conocemos a nuestros protagonistas Sean Carter y David Carter, detectives que trabajan juntos y que además son hermanos, siendo de los dos Sean quien tiene más referencias a la literatura. Ambos llegan al departamento de la chica de hace rato y ella yace muerta en el suelo con un video que hace referencia a su perro en bucle. ¿Quién eres y por qué me hablas? Esta chica, que no sabe saludar como una persona normal, es la detective Egerton, quien ha sido asignada a este caso junto a ellos, descubriendo los extraños gustos de este asesino que tuvo la brillante idea de meter al perro de la víctima en su útero. Por cierto, esta película no es muy sutil con los giros y la identidad del asesino, que se hace llamar a sí mismo el preceptor. It's used by Freemasons, but it's older than that. A precept is a teacher. Es momento de otra víctima, así que tras ver al tipo cortar cosas bajo una luz roja, los detectives encuentran varias manos que conforman la recreación de un castigo por incumplir los 10 mandamientos, en este caso, no robarás. Siguiendo una pista, dan con un pervertido que no se encuentra en casa, pero sí hallan algunas evidencias que parece que lo relacionan con los crímenes. Más tarde, Sean encuentra algo interesante en la laptop del pervertido, la cual debieron haberse llevado antes. Aquí encuentra la dirección de la casa donde están los cenobitas, así que sin dudarlo se dirige a la ubicación, siendo secuestrado al igual que el vagabundo del inicio, dando paso a su entrevista. Aquí va soltando los múltiples crímenes de guerra que ha realizado. Ah, cierto, no se les había dicho, pero el tipo es un veterano. El proceso es básicamente el mismo que vimos al inicio, pero en esta ocasión, Sean es atraído por la caja y su uso como puerta a esta dimensión. What are those?
Este es un cuadrado ordinario. Oye, despacio, cerebrito. Aunque cuando llega el momento de dictaminar su sentencia, el asesor se ahoga terriblemente con la larga historia del tipo y las mujeres desnudas no alcanzan a dar una condena. Lo más extraño y hasta bizarro es que, aunque es enviado con el bebote, lo que parece ser un ángel le dice al pelonchas que deje a Sean. ¿Ahora debemos asumir que Dios realmente existe en este mundo y que directamente interactúa con los cenobitas? Bueno, de hecho, me sorprende que el tipo se haya perturbado tanto por las historias de Sean. El tipo vive en el mundo de los cenobitas, debe ver cosas peores todos los días. A todo esto, ¿por qué no es uno? ¿Por qué hay personajes humanos o más semejantes a nosotros trabajando aquí? Le realizan la tortura extraña que consiste en lamerlo, Sean se harta y consigue escapar, llevándose una de las cajas de los lamentos. Aunque Pinhead no va por él ya que sabe que volverá. El detective entonces contacta con su hermano para explorar la casa, que ahora luce como abandonada. Entonces, ¿qué se necesita para contactar con los cenobitas en este sitio? Aún con todo, el detective ya en casa tiene una pesadilla con las criaturas, por lo que despierta alterado. Y se coge a su mujer, para calmar los nervios, claro. Pero las extrañas visiones no lo dejan terminar y se va de la casa. En la calle tiene más extrañas visiones y estas incluso le llegan a hacer daño, en lugar de llevárselo, no sé. Al día siguiente contacta con su esposa para que le avise a su hermano para que vaya por él por aparentes problemas con su auto. David, mientras el borracho se duchaba, encuentra un extraño libro de Charles Dickens, de donde reconoce un par de frases las cuales están subrayadas. Las mismas formaban parte de una de las cartas del asesino preceptor. And I just found this at Sean's house. Dickens. Algo anda mal. Una nueva pista aparece en el cuerpo de la chica que vimos al principio, y esta es su teléfono celular que estaba encajado en su garganta. Por lo que Sean junto a Egerton parten para descubrir qué pueden encontrar. Durante el trayecto, la detective se pone a interrogarlo por las sospechas que le produce, pero sin encontrar nada. Ya en la morgue, el teléfono de la chica, que estuvo dentro de ella todo el tiempo, guarda su última ubicación GPS, así que son dirigidos estos dos al sitio donde murió. Irrumpen en el lugar hallando el cuarto de operaciones del preceptor, donde tiene las fotografías de sus víctimas tapando una. Al descubrirla vemos a David estando en la cama con la esposa de Sean. ¿Quién tomó la foto? Revelándonos lo obvio, y esto es que el detective es el responsable de todas las muertes del preceptor, así que no queda la chica. David llega poco después siendo interceptado y más adelante es alcanzado por Allison, la esposa infiel que no es la primera vez que se coge a alguien más además de su esposo. Esto da paso a una extraña conversación sobre odiar la tecnología que no aporta nada. El plan, hacer que los dos abran la caja de los lamentos para así intercambiar su alma con los cenobitas y que él sea liberado. I brought them to trade for me. That is not how it works. Claro que sí. Explican que el trato no procede, pues los crímenes de Sean no tienen nada que ver con los de estos dos adúlteros. De sirviente de Leviatán a policía de la moral, hasta definitivo guardián y castigador de los pecadores. Este Pinhead ha tenido trabajos de todo. En fin, se llevan estos dos a quién sabe dónde, y cuando estaban por castigar al detective, un ángel, sí, un puto ángel, la portera del Edén nada más y nada menos, aparece para interceder por él, ya que tiene el permiso de Dios para continuar con su trabajo de asesino serial, aunque no necesariamente perdonándolo. Continue your work, Preceptor. For now, your actions work in her favor, but there will be judgment for you eventually. Al volver al mundo real, este muere a manos de la detective Egerton a los pocos segundos, dando paso a una frase estúpida. You knew that would happen. ¿Me estás diciendo que Dios no sabía que esto iba a pasar? Y bueno, Pinhead, molesto con la tipa, decide encadenarla para deshacerse de ella y despedazarla, porque matar a un ser celestial es igual a matar a un ser humano, al parecer. Y el castigo del cenobita por este acto, volver al mundo mortal como un loquito del centro. Por cierto, hay una escena postcréditos que da a entender que siguen recibiendo almas corruptas, pero en una nueva casa. Por alguna razón me imagino al director actuando de esta forma tras escuchar los abucheos de esta película. Eso fue todo un éxito para mí. Hellraiser 10, Judgment, no será la peor película de esta saga, muy probablemente ese puesto se lo lleve su antecesora Revelations, que, no es casualidad, también posee un guión realizado por el director de esta 10ª entrega, Gary J. Tunnicliffe. Vamos a comenzar por lo obvio en esta saga, ya para este punto.
Evidentemente, no guardamos continuidad ni relación con lo visto anteriormente, ni siquiera con su antecesora directa, por lo que llamarle Hellraiser 10 bien podría ser conflictivo, ya que se requiere de pasar por alto muchos detalles para poder aceptar los nuevos roles que ocupan los cenobitas de toda la vida, que como es costumbre estorban más que aportar esta historia, que evidentemente no guarda cercanía con dichos, siendo esta cinta el claro ejemplo de querer conservar los derechos de la franquicia de parte de Dimension Films. La historia en esta cosa es conflictiva. Si bien desde hace tiempo se maneja que Pinhead era una especie de guardián del infierno, aunque más bien parecía un policía de la moral, este concepto acá es replanteado para volverlo el jefe de un departamento, por así decirlo, que forma parte del cielo, hablando de una forma convencional, vaya, hasta tenemos ángeles. Así que con eso dicho, ahora no solo debemos creernos que Pinhead es el mandamás del infierno, que no es más que una casa pedorra, sino que además sus métodos, otrora más relacionados a la tortura psicológica hasta la locura, ahora no son más que momentos bizarros y violentos como castigo de las almas que deben ser castigadas. Otro aspecto que tenemos que comprar es que, por alguna razón, los cenobitas ahora tienen bajo su mando en la otra dimensión personajes que, por más extraños que luzcan, se asemejan más a seres humanos que nunca, por lo que parte de la mística que rodeaba a estos personajes ha sido eliminada por completo, por lo que, como suele ser costumbre desde hace varias películas, la presencia de estos personajes bien podría ser reemplazada por cualquier otra entidad paranormal que se desee citar o imaginar, lo cual es triste, ya que ni siquiera en la última película de la malnombrada saga original pudimos recuperar parte de la mitología tan compleja y rica que se venía contando en las primeras dos cintas, dejando estos personajes como algo mucho más simple y hasta genérico, además de que ahora trabajan bajo las órdenes o supervisión de Dios, personaje que nunca antes había sido confirmado en existencia en este mundo, y dicho sea de paso, la revelación de esto es a través de un personaje femenino que, dada su actuación y lo poco sutil de su proveniencia, no es más que ridículo. Además de que nuevamente requiere que olvidemos al dios Leviatán. Dejando de lado eso por un momento, la historia principal, fuera de los cenobitas, que tampoco es que ocupen mucho tiempo en pantalla, trata sobre este asesino serial que es investigado por dos policías que son hermanos, sumándose después una tercera detective que, para ser cortos, esto no propone un conflicto que permite engancharse a nivel narrativo con esta propuesta. Primero porque desde muy rápido queda en evidencia quién es el responsable de los asesinatos, sobre todo porque solo tenemos 3 personajes principales, que tampoco es que tienen mucho foco. Además de que esta investigación no parece llegar a ningún lado, quitando toda sensación de progreso que pudiesen tener los detectives. No logran evitar ninguna muerte y cada que consiguen una pista, realizan una pésima investigación o directamente no investigan. Por ejemplo, cuando dejan la computadora de su sospechoso principal en su habitación, lo cual es una conveniencia de guión nada camuflajeada para hacer que Sean se involucre con los cenobitas, ya que de otra forma, estos no tendrían forma de aparecer en este argumento. Y esta conexión de personajes también crea conflictos en la historia, ya que si Sean no tenía una invitación formal a dicha casa, ¿cómo es que fue contactado por los cenobitas? Y después, cuando este logra escapar, ¿por qué no consigue encontrar nada en la casa? Si es por el tema de ser pecadores, claramente el hermano también es uno, y lo que hizo, adulterio, también está en las responsabilidades de los torturadores, por alguna razón. Y peor todavía, si bien se entiende el miedo que le generó su extraña visita, ¿por qué las alucinaciones que tiene parece que sí suceden en algún momento? De hecho, una de ellas hasta le hace daño genuino. Entonces, si pueden manipular la realidad y hacerle daño, ¿por qué no se lo llevan de una vez con Pinhead para ser castigado? Esto no parece más que la excusa para tener escenas perturbadoras que no aportan nada más allá de eso, momentos puramente efectistas. Esta situación de problemas y conveniencias afecta obviamente a los personajes, principalmente a Sean, a quien, salvo por momentos claramente convenientes, realmente lo vemos empecinado en resolver los asesinatos, aunque realmente la investigación no avance, y cuando este se revela como el preceptor no queda muy en claro por qué está haciendo lo que hace. Si bien se mencionan sus traumas en la guerra, realmente no vemos mucho de esta faceta de violencia, salvo en su entrevista con los cenobitas, y hasta eso bastante cortada. Y si esto es motivado por las infidelidades de su esposa, ¿qué culpa tenían las otras víctimas? ¿Cómo fue su acercamiento y obsesión con Dios? ¿Por qué claramente ayuda al progreso de la investigación? ¿Por qué le puso un teléfono claramente funcional en la garganta a su víctima? Ya que este en algún momento dice que fue un error.
¿Qué otra cosa? Si presenta molestia por los amoríos de su esposa, acá tenemos otro problema. Este tipo genuinamente manifiesta culpa por haber olvidado el cumpleaños de la mujer, y si bien esta casi nunca aparece en pantalla, cuando lo hace, genuinamente se preocupa por su esposo, incluso cuando no la vemos. Está latente su preocupación por él y su bienestar, por lo que, si bien no es que sea un personaje bien construido, lo que tenemos de ella no es del todo compatible con su tendencia a meterse a cualquier cosa alargada que vea. Los demás personajes, bueno, apenas pueden llamarse así, ya que no aportan mucho, apenas tienen foco, y su presencia está más para crear víctimas aleatorias o bien terminar esta película abruptamente, como lo fue con el caso de la detective Egerton, que si bien demuestra que sospecha de Sean, rara vez la vemos investigarlo o investigando algo, salvo por una conversación durante el último tercio, la cual, sorpresa, tampoco llega a nada, ni hay un manejo de la atención a través de la música o los planos para que podamos comprar que Sean es el asesino que tanto estaban buscando. Aunque gran parte del tiempo se lo lleva esta historia, la verdad es que no tenemos desarrollo de personajes. No tenemos un enfoque adecuado que permite una investigación verosímil, y los nombres que deberían mover la historia van de un lado para otro sin llegar a nada, dando por resultado una conclusión apresurada que, para variar, mete a los cenobitas como puede, quienes también tienen una historia que contar, pero al no darles espacio se pierde, dándonos de vez en cuando, entre los momentos de la vida real, algunos planos raros que sirven más como transiciones que como avance o desarrollo de esta nueva mitología que nos intentan contar. Hablando brevemente de Pinhead, si bien su aspecto es una mejora con respecto a su versión kawaii de la película anterior, su personaje pierde impacto ante la falta de foco que tiene y lo poco claros que son sus poderes, los cuales pierde al final de la película como un extraño castigo por una acción que él no hizo realmente, es decir, matar a Sean, y que Dios debía haber sabido, para después matar a un ángel como si nada, como cualquier personaje X de esta historia o de pasadas. Otro personaje que sufre por estas extrañas decisiones creativas que claramente desconocen la mitología previa, lo que es un pecado porque ni siquiera tenemos conexión con la película anterior que también fue escrita por la misma persona, es el auditor que aparece de la nada y no queda muy en claro cuál es su papel más allá de escribir y qué hace realmente con Pinhead o desde cuándo trabaja con él. Como dije, esta película no es la peor de la saga y es una pequeñísima mejoría con respecto a su antecesora, pero aún así no es ni una buena película de manera individual, ni mucho menos de la saga a la que pertenece. Vuelve a cambiar la mitología establecida previamente sin molestar en explicarla, obligándonos a volver a comprarnos nuevos conceptos en torno al mundo cenobita, causando problemas de retrocontinuidad. Otra vez. No desarrolla la historia del mundo real, ni construye algo que permita la anexión orgánica del mundo humano con los cenobitas. Las actuaciones son bastante flojas y los personajes inconsistentes, por lo que ningún rostro que veamos aquí y su interpretación podría rescatar esta premisa. Si bien nos da un Pinhead que luce mejor a comparación del anterior, no tarda en quitarle sus poderes y convertirlo en un humano patético, lo cual nuevamente cambia la continuidad antes establecida de ser el militar Elliot Spencer, que realmente no era una mala persona y no tenía estos deseos sadistas propios de los cenobitas, al menos de acuerdo a la tercera película, que es la que nos muestra más al personaje, para de la nada convertirlo en un ser que no puede ser humano por la desesperación que ello le causa por alguna razón. Es una lástima que lo que empezó como una película brillante no haya tenido una secuela a la altura en ninguna ocasión, ni siquiera, y como dije en un inicio, su segunda entrega, que si bien es la que más cosas rescata y trata de expandir la mitología, no deja de tener errores frutos de la producción que la privan de ser la gran secuela que pudo ser, para al final solo quedarnos con películas que, una tras otra, destruían o desechaban lo previamente establecido a su antojo para convertir a los cenobitas en todo, menos en algo que pudiese unirse a los argumentos que se presentaban con organicidad. Una saga que, tal y como está, nunca debió convertirse en tal, y dado los problemas de continuidad, tampoco es que pueda considerarse una saga unida, al contrario. Realmente me sorprende cómo es que esta franquicia recibió tanto daño. No he visto ningún ejemplo parecido o a esta escala, ya que si bien tenemos la saga de Chainsaw Massacre como una de esas con películas malísimas tras la original, ni de lejos se asoma ni es rival con las varias películas malísimas de esta saga de Hellraiser, una peor que la otra, incluso cuando parecía que no se podía caer más bajo, lo cual es una pena. Ahora bien, aunque ya terminamos de reseñar la saga original, el viernes que viene hablaremos del remake que salió en el año 2022. Así que no te olvides de suscribirte y compartir el video. Te recuerdo que si este año llegamos a los 100,000 suscriptores, haremos un sorteo especial, así que suscríbete ya que te lo agradecería bastante.
Sin más, yo me despido. Soy Diefuan y nos vemos en el próximo video. Recuerda que la miniatura de este video fue realizada por Franco Presenda. No te olvides de seguirlo a él y a mí en nuestras redes sociales abajo en la descripción. Te invito a convertirte en miembro del canal para desbloquear algunos beneficios, tales como ver los videos un día antes o bien ser mencionado al inicio de cada reseña. También te invito a verme en directo ya que hago otro tipo de contenido.